A ver, una pregunta que siempre surge, ¿no? ¿Es posible para alguien que, digamos, no tiene un estatus migratorio completo, poder alquilar o incluso comprar una casa aquí en Florida? Es una duda, bueno, genera mucha incertidumbre, a veces hasta miedo. Sí, es una pregunta muy común. Y bueno, la respuesta directa no es tan simple, no es un sí o no rotundo. Pero lo cierto es que sí existen caminos, definitivamente. Ajá. Hoy tenemos varias fuentes, ¿no? Revisamos noticias, guías legales, consejos de gente experta en bienes raíces, análisis de leyes de vivienda justa. Todo eso nos va a ayudar a meternos bien en esta situación, que sí, es compleja. Exacto. Justamente la idea hoy es esa, tratar de aclarar un poco qué derechos existen realmente, cómo son los procesos, qué obstáculos pueden aparecer, todo basado en la información que pudimos recopilar. Bueno, entonces empecemos a desglosar esto. Este episodio es presentado por Adonite.com, tu aliado inmobiliario de confianza en el sur de la Florida. Si estás viviendo en Estados Unidos sin tener aún tu estatus migratorio completo, es importante saber que igual puedes alquilar o comprar una propiedad, pero debes hacerlo de manera segura y bien asesorada. Alberto Salzberg, de Adonite.com, te ayuda a protegerte legalmente en cada paso, para que puedas avanzar con tranquilidad sin poner en riesgo tu inversión o tu estabilidad. Contacto 954-588-7564. adonite@gmail.com, www.adonite.com. Ok, empecemos por el alquiler, que quizás es lo más inmediato para muchos. Más allá de los papeles, ¿qué derechos básicos tiene cualquier persona que alquila en Florida? Bueno, hay derechos fundamentales y que amparan a todos los inquilinos. Quizás los más básicos son, primero, el derecho a que la vivienda esté en condiciones habitables. O sea, tiene que ser segura, limpia, con servicios esenciales funcionando como el agua caliente, calefacción si aplica, y sin problemas serios como plagas. Entiendo, que sea vivible. Exacto, el propietario tiene esa obligación. Segundo, el derecho a la tranquilidad, al disfrute pacífico, le dicen. O sea que el propietario no puede estar entrando a cada rato sin avisar, salvo emergencias, claro. Usualmente tiene que avisar con 12 horas. Y tercero, que es muy importante, el derecho a quejarse si hay problemas con la vivienda, problemas legítimos, sin miedo a que el propietario tome represalias. ¿Y si el propietario no cumple con lo de mantener la vivienda habitable, qué se puede hacer? ¿Qué herramientas tiene el inquilino? A ver, la ley en Florida sí da una opción fuerte, pero hay que usarla con mucho cuidado. Retener el pago del alquiler. Ah, eso suena delicado. Lo es. Si hay problemas graves, serios, que afectan la habitabilidad, y el inquilino le avisa al propietario por escrito, formalmente, digamos por correo certificado, dándole 7 días para arreglarlo. Si el propietario no hace nada, entonces el inquilino podría retener la renta. Pero con condiciones. Exacto. Es clave seguir el procedimiento al pie de la letra. Y lo más importante, no gastar esa plata del alquiler. Hay que guardarla, porque si el caso llega a un juez, es muy probable que pida depositar ese dinero en la corte. Ok, clarísimo eso. Ahora, saliendo un poco de las condiciones físicas, está el tema de la discriminación. Ahí siempre se menciona la Ley de Vivienda Justa, el Fair Housing Act. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo protege? Correcto. Esa ley es fundamental. Tanto la ley federal como las versiones estatales de Florida prohíben la discriminación en casi todo lo relacionado con vivienda, alquiler, venta, incluso préstamos hipotecarios. ¿Discriminación basada en qué? En ciertas características personales, que llaman clases protegidas. A nivel federal son raza, color, origen nacional, religión, sexo, discapacidad y estatus familiar, o sea, si hay niños o alguien está embarazada. Ajá. Y Florida además añade protección por edad y por estado civil. Esto significa que un propietario o un vendedor o un banco no puede negarse a tratar con alguien, ni ponerle condiciones distintas, ni mentirle sobre si algo está disponible por alguna de estas razones. Y lo crucial para esta conversación, ¿esto aplica para todos sin importar el estatus migratorio? Exactamente. Ese es el punto clave. Las protecciones de la Ley de Vivienda Justa cubren a todas las personas que están en Estados Unidos, no importa si son ciudadanos, residentes o si no tienen un estatus definido. Ok. Un propietario no puede decir no le alquilo porque su acento es extranjero o porque viene de tal país. Eso sería discriminación por origen nacional y es ilegal. Ahí es donde la cosa se pone compleja en la práctica, ¿no?
porque a pesar de la ley hay desafíos específicos o preocupaciones para los inquilinos inmigrantes. Sí, definitivamente sí. Las fuentes que revisamos mencionan situaciones preocupantes. Por ejemplo, hubo reportes particularmente notorios durante la administración Trump, según algunas fuentes, de que autoridades de inmigración, como ICE, le pedían a los propietarios información privada de sus inquilinos. ¿Qué tipo de información? Usaban de forma selectiva contra ciertos grupos, por ejemplo, basándose en el origen nacional percibido de los inquilinos. Eso podría chocar directamente con la ley de vivienda justa. Podría ser una forma de discriminación. ¿Y hay otros ejemplos, quizás más sutiles, de discriminación que puedan enfrentar? Sí, claro. Las fuentes mencionan varios. Por ejemplo, pedirle documentación extra como prueba de ciudadanía o estatus migratorio solo a la gente que parece extranjera por su acento o su nombre, eso es ilegal. Ujú. O negarse a alquilar porque alguien no habla inglés perfectamente. O la práctica que llaman steering, que es como dirigir a ciertos grupos étnicos solamente a vivir en ciertas partes de un edificio o un barrio. ¿Todo eso está prohibido entonces? Todo eso viola la ley de vivienda justa. Y si alguien siente que le pasó algo así, que lo discriminaron, o tiene un problema grave con el propietario y no sabe qué hacer, ¿a dónde puede ir? ¿Hay ayuda disponible? Sí, y es fundamental buscarla. Hay muchas organizaciones en Florida que dan asistencia legal gratuita o a muy bajo costo para personas de bajos ingresos. Un buen lugar para empezar a buscar es en directorios online como Florida Law Help. Ajá. Y hay organizaciones específicas como Community Justice Project, Florida Rural Legal Services, Legal Services of Greater Miami. Bueno, hay varias. Tienen abogados con experiencia justamente en estos temas de vivienda, disputas con propietarios, discriminación. Pueden dar una asesoría súper valiosa. Muchas personas que aún no tienen su estatus migratorio definido creen que no pueden comprar o alquilar y terminan firmando contratos poco claros o cayendo en fraudes. Alberto Salzberg, de Adonait.com, te asesora para que te protejas legalmente en cada operación, revisando contratos de renta o compra antes de firmar, explicándote qué derechos tenés como arrendatario o comprador y orientándote sobre las mejores estrategias para invertir o vivir en Florida sin exponerte a riesgos innecesarios. Con su experiencia ayudando a cientos de inmigrantes, Alberto combina el conocimiento legal y práctico que te permite actuar con seguridad, incluso si tu situación migratoria todavía está en proceso. Contacto adonaitmail@gmail.com. Teléfono 954-588-7564. www.adonait.com. Ok, entonces alquilar es posible y hay derechos claros que protegen. Pero ahora vayamos a la compra. Esa es como la gran meta para muchos, pero parece la barrera más alta. La pregunta del millón. ¿Puede una persona sin un estatus migratorio completo, sin papeles, como se dice a veces, comprar una casa en Florida? A ver, si hablamos estrictamente de la ley de propiedad, de ser dueño, la respuesta es sí. Sí se puede. ¿En serio? ¿Así de directo? Sí. Las fuentes que consultamos, tanto legales como de expertos inmobiliarios, lo confirman. Para ser propietario de un bien inmueble en Estados Unidos, no necesitas ser ciudadano, ni residente permanente, ni siquiera tener un número de seguro social. ¡Wow! Podés comprar siendo extranjero, viviendo afuera o viviendo aquí sin un estatus migratorio definido. El verdadero desafío, el nudo del problema casi siempre, no es la propiedad en sí, sino cómo pagarla. O sea, el financiamiento. Claro, la hipoteca. Hablemos de eso. ¿Cuáles son los obstáculos ahí para alguien sin seguro social o sin un estatus permanente? Bueno, el principal obstáculo es que los préstamos hipotecarios más comunes, los tradicionales, los que suelen tener las mejores tasas de interés, bueno, esos casi siempre te piden un número de seguro social válido. Ajá. Y no solo el número, sino también un historial de crédito ya establecido, construido con ese número. Además, otro tema es que las reglas pueden cambiar. ¿Cómo así? Por ejemplo, una de las fuentes mencionaba que durante la administración Trump se pusieron restricciones a los préstamos FHA, que son los respaldados por el gobierno, para ciertos inmigrantes que no eran permanentes, como los beneficiarios de DACA o solicitantes de asilo en ese momento. Quizás esa política específica ya cambió, pero sirve para ilustrar cómo las regulaciones pueden fluctuar y afectar el acceso al crédito. Hay cierta vulnerabilidad a esos cambios. Entiendo. Entonces, si esos caminos tradicionales están complicados o son inciertos, ¿qué alternativas hay? Las fuentes hablan mucho del número ITIN. ¿Qué es eso? Correcto. El ITIN es
la clave para muchas personas en esta situación. ITIN significa Número de Identificación Personal del Contribuyente. Es un número que da el IRS, la Agencia de Impuestos de Estados Unidos. Para pagar impuestos. Exactamente. Se lo dan a las personas que no pueden obtener un número de seguro social, pero que sí necesitan declarar y pagar impuestos aquí. Por ejemplo, porque trabajan por cuenta propia o tienen otras fuentes de ingreso. Ok. ¿Y se puede comprar casa con eso? Sí, definitivamente sí se puede. No es que vayas a cualquier banco y te den la hipoteca con el ITIN fácilmente, ojo. No todos los prestamistas trabajan con ITIN. Pero sí existe un mercado de instituciones financieras, bancos, cooperativas de crédito, prestamistas privados que se especializan en dar préstamos hipotecarios a personas que tienen ITIN. Qué interesante. O sea, hay una puerta ahí. ¿Y cómo sería el proceso para alguien que tiene ITIN y quiere comprar? ¿Qué pasos tendría que seguir? Bueno, según lo que indican las guías de expertos, los pasos esenciales serían más o menos así. Primero, lo obvio pero fundamental, evaluar muy bien la capacidad de compra, ver los ingresos reales, los gastos, las deudas que ya se tengan. Ser realista. Ok. Segundo, y esto es crucial, construir un historial de crédito con ese ITIN, porque el número solo no alcanza. Hay que demostrar que se es responsable pagando deudas. ¿Y cómo se hace eso sin seguro social? Se puede hacer, por ejemplo, sacando tarjetas de crédito aseguradas que te piden un depósito como garantía o pequeños préstamos personales y asegurándose de que esas cuentas se reporten a las agencias de crédito usando el número ITIN. Lleva tiempo, pero se puede. Paciencia, entonces. Mucha. Tercer paso. Buscar activamente a los prestamistas que sí trabajan con ITIN. Esto implica investigar, preguntar, comparar. Como decía una fuente, el que persevera alcanza. No hay que desanimarse si los primeros dicen que no. Entiendo. Cuarto, reunir toda la documentación. Y suele ser bastante. Estados de cuenta bancarios, comprobantes de ingresos estables, aunque no sean con W2 tradicional, declaraciones de impuestos hechas con el ITIN por varios años. Prepararse bien. Exacto. Y finalmente, ya con una preaprobación del préstamo en mano, ahí sí salir a buscar la casa. Es muy recomendable trabajar con un agente inmobiliario que tenga experiencia en estas transacciones con ITIN. Y luego, completar el proceso de oferta, inspecciones y el cierre. Suena a un proceso. Intenso, pero posible. Hay otro tema que mencionaron algunas fuentes, más para inversores extranjeros quizá. Comprar a través de empresas, como LLCs o corporaciones. ¿De qué se trata eso, brevemente? Sí, eso tiene que ver principalmente con un tema fiscal específico para extranjeros que no son residentes fiscales NEV, el impuesto federal a la herencia, o estate tax. Es muy alto. A extranjeros no residentes sí puede serlo. Grava los activos que tengan en Estados Unidos por encima de un umbral relativamente bajo, creo que unos $60,000 actualmente, y la tasa puede llegar al 40%. Entonces, para evitar que al fallecer el dueño extranjero o sus herederos tengan que pagar ese impuesto sobre la propiedad, se usan estructuras corporativas. ¿Cómo cuáles? Bueno, una LLC, Compañía de Responsabilidad Limitada, es simple de crear y manejar, buena para gestionar alquileres. Pero según una fuente legal, una LLC cuyo dueño es directamente la persona física extranjera, no siempre evita por sí sola ese impuesto de sucesión. Ah, ok. Una estructura que se considera más efectiva para ese fin fiscal es crear una corporación aquí en Estados Unidos, una corp, y que la dueña de esa corp sea otra empresa creada fuera de Estados Unidos, una offshore. La idea es que la empresa offshore, al ser la dueña, no muere y así se evita el impuesto de sucesión sobre la propiedad estadounidense. Suena complicado. Lo es. Definitivamente requiere asesoría legal y fiscal muy especializada. No es algo para hacer a la ligera. Aunque, ojo, abrir la empresa en sí, la LLC o la Corp en Florida, es relativamente sencillo y rápido. Entendido. Y volviendo a la protección contra la discriminación, las leyes de vivienda justa también aplican al comprar y al buscar financiamiento. Absolutamente, totalmente. Es ilegal que un banco o cualquier prestamista niegue un préstamo, o que ofrezca términos peores, o que incluso discrimine en cómo se tasa una propiedad, basándose en la raza, el origen nacional, el estatus familiar o cualquier otra clase protegida del que pide el préstamo. Las decisiones tienen que ser financieras. Tienen que basarse en la capacidad de pago, el crédito, el colateral, criterios financieros objetivos, no en prejuicios.
Ok, cambiando un poco de tema pero relacionado con vivienda, se habló bastante de una ley nueva en Florida, la HB 621, que le dicen la Ley Antiocupas. ¿Qué hace esa ley y cómo afecta a los inquilinos? Sí, esa ley HB 621 se aprobó y firmó en 2024. El objetivo que se declaró fue darle a los propietarios una herramienta más rápida y directa para sacar a los llamados ocupas o squatters. ¿Y qué define como ocupa? La ley los define como personas que ocupan una propiedad sin tener ningún permiso o derecho legal para estar ahí desde el principio. O sea, alguien que entró sin permiso a una casa vacía, por ejemplo. Entiendo. Lo que hace la ley es permitirle al propietario, en esos casos específicos, llamar a la policía para que saque a la persona casi de inmediato sin tener que pasar por todo el proceso judicial de desalojo civil, que puede ser largo. También aumenta las sanciones penales para la ocupación ilegal. Entonces, la distinción clave aquí es entre ese ocupa, que entró sin permiso, y un inquilino real, ¿verdad? Aunque ese inquilino tenga problemas. Exactamente. Esa distinción es fundamental y las fuentes legales lo recalcan mucho. La ley HB 621 está diseñada, o al menos así se presenta, para casos de ocupación ilegal desde el inicio, donde nunca hubo un contrato, ni permiso verbal, ni nada. No para un inquilino que se atrasó con la renta. No, no está pensada para resolver disputas normales entre propietarios e inquilinos legítimos. Un inquilino legítimo es alguien que entró con permiso, que tuvo un contrato, aunque ya haya expirado, o que tiene alguna base legal para estar ahí, incluso si ahora debe renta, o incluso si no tiene un estatus migratorio documentado. Ujú. Para sacar a un inquilino legítimo, incluso en esas situaciones, el propietario tiene que seguir el proceso de desalojo civil tradicional ante la Corte. Es importante estar atentos a que esta nueva ley se aplique correctamente y no se use para intimidar o desalojar indebidamente inquilinos que sí tienen derechos. Queda claro. Bueno, hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Desde alquilar, comprar, los derechos, el financiamiento con ITIN, esta nueva ley. Si tuviéramos que resumir para que la gente se quede con lo más importante, ¿cuáles serían los puntos clave? Yo diría, 4 puntos cruciales. 1, que quede claro. Sí es posible alquilar y también comprar una vivienda en Florida sin tener un estatus migratorio completo. La ley de propiedad lo permite. Ok, eso es fundamental. 2. Para la compra, el gran desafío suele ser el financiamiento, conseguir la hipoteca. Pero la vía del ITIN es una alternativa real, concreta. Hay que buscar los prestamistas adecuados y prepararse bien. Bien. 3. La ley de vivienda justa es un escudo muy importante. Protege contra la discriminación en el alquiler, en la venta y en el financiamiento. Conocer esos derechos da poder para defenderse. Y 4. Y 4. La preparación es vital. Ordenar papeles, entender bien los contratos antes de firmar, y si se busca comprar con ITIN, tener la paciencia y la disciplina para construir ese historial de crédito. Y una recomendación que parece repetirse en todas las fuentes es buscar ayuda experta, ¿no? Sin duda alguna, esto no es algo para navegar a ciegas. Trabajar con gente que sepa, con agentes inmobiliarios, con prestamistas y sobre todo con abogados que tengan experiencia específica con la comunidad inmigrante y con estos procesos como los de ITIN marca una diferencia enorme. Ajá. Y recordar también que existen recursos de ayuda legal gratuita o de bajo costo en todo el estado. La combinación de buena información, asesoría experta y, como dijimos antes, perseverancia, eso es fundamental. Antes de alquilar o comprar en Florida, habla con quien entiende tu situación y puede protegerte en cada paso. Alberto Salzberg de Adonite.com te asesora con empatía, claridad y experiencia para que tomes decisiones seguras aun si tu estatus migratorio no está completo. Llámalo hoy y descubre cómo avanzar sin miedo, con respaldo y confianza. Contacto www.adonite.com, correo adonitemail@gmail.com, teléfono 954-588-7564. Gracias a Adonite.com por patrocinar esta exploración y por seguir ayudando a tantas familias inmigrantes a construir su futuro en el sur de la Florida. Sí, la verdad que hemos tocado temas complejos hoy, desde los derechos más básicos del inquilino hasta las particularidades del financiamiento con ITIN o las leyes más recientes como la HB 621. Creo que queda claro que el panorama de la vivienda para inmigrantes en Florida tiene sus reglas, tiene sus posibilidades, pero bueno, también es un terreno dinámico, siempre sujeto a cambios. Exacto.
Y eso quizás nos deja con una reflexión final, ¿no? Pensando en ese dinamismo, en un ambiente donde las políticas, tanto locales, aquí en Florida, como a nivel federal, pueden cambiar a veces rápidamente, ¿cómo podrían esas dinámicas seguir afectando el acceso real a una vivienda segura para las comunidades inmigrantes en el futuro? Y más allá de lo legal o financiero que hablamos hoy, ¿qué otras estrategias, quizás más comunitarias o personales, pueden desarrollar las personas y las familias para fortalecer su estabilidad, para tener un ancla más firme frente a esa posible incertidumbre? Algo para seguir pensando.